pensaba constantemente la forma, la manera, veía las alturas y cuando yo veía las alturas yo veía como que una oportunidad. Mi nombre es Rosy Domínguez y desde muy pequeña empecé a sufrir de depresión. Cuando era niña tuve muchas dificultades en mi infancia con mi familia. Teníamos un problema de que íbamos de casa en casa, había carencia económica, teníamos como que siempre había una dificultad, ¿no? Entonces vi como la ausencia de un padre. Yo nunca conocí a mi papá, siempre fue mi mamá, mi hermano, así, mi familia cercana, pero nunca conocí a esa figura paterna. Siempre tenía en esa parte de la paternidad como esa carencia, que siempre hacía falta algo más, que veía a los demás y yo no podía tener eso. Y fue como que algo que fue creando dentro de mí una ausencia de algo, ¿no? Un vacío, una carencia. Cuando fui creciendo, a mí ahí nos íbamos de casa en casa, siempre vivíamos alquilados, siempre vivíamos en una situación un poco difícil. Y en una de esas situaciones que vivíamos, las personas que me cuidaban me maltrataban físicamente, tenía como que ese problema con las personas que me cuidaban, me amenazaban, como que no le digas nada a tu mamá, que te pasa esto, que te pasa lo otro. Entonces siempre crecí como con una inseguridad. Y hubo un tiempo en el que incluso viví sin mi mamá. En ese tiempo, yo de muy niña, ya yo lloraba por las noches porque pensaba que nadie me quería o que no podía tener las cosas que yo quería, no podía tener una casa estable, no podía tener una familia estable. Y yo como que empecé a sufrir de ese malestar, ¿no? de esos problemas. Cuando fui creciendo, las cosas aparentemente se fueron acomodando, que es que pudimos tener una casa, pudimos tener una familia, pudimos estar mejor económicamente, pero aún así yo veía que nada de lo que lograba me hacía sentir llena. O sea, yo me preguntaba por qué yo estoy aquí, cuál es el propósito de todo, de mi existencia, o sea, para qué yo hago las cosas, por qué yo me despierto todos los días. Yo todos los días me cuestionaba a mí misma, venían muchísimos pensamientos en mi cabeza y todos los días yo no entendía como que el sentido de mi vida. Entonces ese vacío fue aumentando. Yo estaba con amigos, yo la pasaba bien, fino, parecía que yo estaba bien, pero cuando yo estaba sola, cuando yo estaba en mi casa, cuando ya nadie me veía, ahí es cuando yo lloraba, ahí es cuando hay días que yo no podía dormir bien, hay días en los que yo pensaba que eso era normal. Yo sentía como un dolor que iba creciendo, yo sentía como un dolor dentro de mí que no se saciaba con nada. Entonces, cuando yo pasaba eso, yo buscaba como que, pero ¿cómo yo lleno eso? ¿Cómo yo quito ese dolor? ¿Cómo yo arranco eso? Me preguntaba, ¿no? Entonces ahí empezaban a venir pensamientos, ¿no? Los pensamientos fueron agravándose. Yo ahí pensaba, tu vida no tiene sentido, o sea, ¿por qué seguir viviendo con ese dolor? Y las personas, o sea, yo nunca busqué de hablar con nadie porque yo veía que eso era algo o normal o que me pasaba a mí o que nadie lo iba a entender, pero yo decía, ¿cómo yo puedo salir de eso? O sea, la razón sería quitándome la vida, la razón sería no existiendo más, porque veo que nada se termina de llenar un hueco, nadie termina de llenar ese vacío que yo estoy enfrentando. Entonces, bueno, ahí vinieron esos pensamientos de quitarme la vida, del suicidio. Nunca lo intenté, pero yo sí lo pensaba constantemente. Pensaba constantemente la forma, la manera, veía las alturas y cuando yo veía las alturas yo veía como que una oportunidad, yo lo veía como que un escape, yo veía como que eso era una buena solución y ahí empezó como que a agravarse mucho más todo. A la edad de 15 años, ya yo tenía en ese momento 15 años, a mí me hicieron una invitación, me invitaron para lo que es la iglesia, me invitaron para la Fuerza Joven, me invitaron unas personas del grupo con el que yo frecuentaba, te voy a presentar unos amigos. Y bueno, esos amigos eran la Fuerza Joven, ¿no? Cuando yo llego, yo veo que las personas son genuinamente felices. Entonces, lo que más me llama la atención de cuando yo llego es que veo esa felicidad en las personas. O sea, veo que ellos están... No es una felicidad de que sonríen y ya, como yo sonreía y ya. Es una felicidad que dentro de ellos se ve que están tranquilos, se ven que tienen paz, se ven que eran diferentes. Entonces, eso fue como que lo que más me llamó la atención cuando yo llego. Cuando yo voy el día domingo, hacen una oración que me llama mucho la atención. Hacen una oración
de que aquella persona que usted tiene esa carencia, que a usted le faltó ese amor de familia, cierra sus ojos que Dios ahora le va a abrazar, Dios ahora va a tocarlo, Dios ahora va a darle ese amor de padre que usted a lo mejor no ha tenido. Y yo me sentí tan identificada con eso, que yo decía, o sea, era para mí. O sea, nadie sabe lo que yo estoy pasando, pero eso que yo ni siquiera lo había pensado, porque yo como que no pensaba qué estaba pasando, no veía como que la raíz de todo eso, pero sabía que dentro de mí eso era lo que necesitaba. En ese momento, ese era como que el pañito de agua tibia que yo estaba necesitando. Esa oración fue como que sí hay algo más. Esa primera oración que yo participé, yo entendí que sí existía algo más que podía ayudarme o que podía transformar ese sentimiento o esa lucha que yo estaba pasando. Después de ahí, bueno, me empezaron a invitar y comencé a frecuentar lo que es la iglesia. Comencé a participar de las reuniones, todo eso. Ahí fue entendiendo que está el Espíritu Santo, que está el bautismo en las aguas, que está el arrepentimiento. Y claro, ahí entendí que había muchas cosas que estaban dentro de mí que yo tenía que sacar. Esas cosas a veces eran, recuerdo que yo tenía odio, ahí empecé a notar eso, ¿no? Ahí empecé a notar que yo tenía odio hacia muchas personas, me tenía odio hacia mí misma. Ahí fue que entendí realmente cuál era la raíz de lo que estaba dentro de mí. Ahí vi el mal carácter que yo tenía, era por como que todo lo ahogada que yo sentía explotaba. Cuando yo participaba de las reuniones, entendí eso, entendí que yo tenía esas cargas, entendí que yo tenía como que ese peso, entendí que yo tenía eso, que tenía que renunciar. Entonces hubo una persona que estudia conmigo, le tuve que pedir perdón porque sentía un resentimiento. Recuerdo que en mi oración me perdoné a mí misma. Pasaron muchas cosas en las que yo como que decidí dejar todo atrás. Ya yo estaba consciente de lo que estaba pasando, de que yo estaba pasando mis problemas, de que ya yo no quería más la vida que estaba llevando y que yo quería ir con todo. Yo quería todo o nada. Yo quería, o no sirve de nada lo que estoy haciendo, me entrego en mi vida, si es de suicidarme me suicido, o voy a intentarlo y voy a lanzarme por completo y voy a ver realmente un cambio dentro de mí. Entonces, cuando yo tomo la decisión de bautizarme en las aguas, yo decido que a partir de ese día todo iba a cambiar. Iba a cambiar no mágicamente, sino iba a cambiar porque yo iba a hacer cosas distintas, porque yo iba a hacer cosas nuevas. Entonces, cuando yo me bautizo en las aguas ese día, yo empiezo a preguntarle a Dios, mi Dios, ¿cómo yo puedo agradarte más? ¿Cómo yo puedo ser más como tú? ¿Cómo yo puedo, qué más necesito cambiar? ¿Qué yo necesito para que tú vengas a llenarme? Entonces, ahí vino un ayuno de Daniel, pasaron meses, vino un ayuno de Daniel en que yo estaba en ese propósito, buscando más de Dios, conociéndolo más, transformando más esas cosas que habían dentro de mí. Y participé en un ayuno de Daniel en el que el último día iba a ser como la vigilia, ¿no? Entonces todos me decían, bueno, Rosy, prepárate para ese día, porque ese día que recibas el Espíritu Santo, que yo no sé qué más. Y yo el día anterior, que fue un día jueves, yo estaba en mi casa y yo dije, no. Yo no voy a esperar hasta el día de la vigilia, yo no voy a esperar a prepararme un propósito, yo voy a recibir el Espíritu Santo hoy. Yo estaba leyendo el libro del obispo Macedo, el libro de Nada que Perder Uno, y él estaba hablando de la totalidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es por porciones, el Espíritu Santo es completo. Entonces, yo cuando leí eso, yo dije, es ahora, yo me paré, dejé el libro ahí, yo estaba acostada, dejé el libro ahí, me paré, ya iban a ser casi las 12 de la noche, y yo empecé a hablar con Dios, y no era una oración que mi Dios, no, yo empecé a hablar con Dios, mira Dios, yo estoy aquí, y yo quiero recibir tu espíritu. Yo fui con certeza, fui con seguridad de que hoy yo voy a recibirte y no me voy de aquí hasta que tú vengas a darme el Espíritu Santo. Yo no voy a terminar esta oración hasta que yo reciba el Espíritu Santo, porque yo estoy buscándote y yo quiero todo de ti. Y yo me di cuenta de que cuando yo di todo de mí, yo pude recibir todo de Él, porque fue la única forma. Lo que yo me di cuenta que de verdad entregué fue mi vida. Cuando yo entregué mi vida, que yo le dije a Dios, mira Dios, yo te entrego mi pasado, te entrego mi presente y mi futuro, porque así fue la oración que yo hice. Cuando yo le dije, te entrego hasta mi futuro, te entrego lo que va a pasar, porque no me importa, todo lo quiero que lo tengas tú. Ahí fue que yo entendí que eso era lo que yo tenía, eso era lo único valioso que yo tenía, era mi vida. Y mi vida, cuando yo se la di, cuando yo hice esa oración que fue completamente sincera, yo recibí el Espíritu Santo. Yo tuve paz, estuve feliz,
O sea, yo no era como que, solamente me reía y ya, no. O sea, yo lloraba de la felicidad, ya no lloraba de tristeza, sino lloraba de una felicidad genuina. Yo lloraba porque sabía que Dios estaba dentro de mí, sabía que el cielo era real, sabía que si yo moría en ese momento, yo podía irme con la salvación. Yo estaba segura de que Dios estaba ahí conmigo en ese momento. En ese mismo instante hablé en lenguas, en ese mismo instante todo cambió y se me vino a la mente el versículo de Hechos cuando dice que descenderá como un fuego el Espíritu Santo, así como descendió sobre los discípulos, así mismo yo percibí en mi vida ese fuego, yo percibí ese momento, ese fuego, y fue algo impresionante, de verdad. Fue algo que cambió mi vida por entero. Hoy en día soy una persona completamente diferente, sobre todo dentro de mí, sobre todo internamente. Soy una persona realizada, me dedico al diseño gráfico, hoy en día es mi pasión, me dedico a eso, pero lo que más amo es ayudar a las personas que una vez estuvieron así como yo estuve. Soy obrera el día de hoy, ayudo en el proyecto HELP, hago parte de ese proyecto para ayudar a otros que están enfrentando esa situación que yo un día enfrenté. De verdad, hoy en día mi vida cambió por entero, tengo paz, tengo tranquilidad y soy completamente feliz del cambio que Dios ha hecho dentro de mí. Antes las personas me veían y yo casi ni sonreía, mi apariencia era muy rigurosa, mi rostro, o sea, mi cara no transmitía emociones. Hoy en día las personas me ven y no ven como que la misma persona, ¿no? Hoy soy diferente. Entonces, gracias a Dios, mi vida se transformó. Gracias a Dios, hoy soy una nueva Rosy.